Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Dani Carrión, soy estudiante de la carrera de liderazgo pastoral y en esta oportunidad quiero compartirles acerca de las características de un buen discípulo, que desde mi punto de vista son las que voy a compartirles en este tiempo. Primero que nada, es necesario que entendamos qué es ser un discípulo y en un sentido muy básico, ser un discípulo es alguien que sigue y que vive como su maestro. Si lo contextualizamos a la palabra de Dios, un buen discípulo es aquel que es como Cristo o que imita a Cristo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que es perfeccionado será como su maestro. Entonces, toda persona que quiere ser un buen discípulo, es necesario que primero entienda que para ser un buen discípulo tiene que alinearse a ciertas características que enseña la palabra de Dios para ejercer un buen liderazgo. El objetivo de todo buen discípulo es simplemente llegar a ser como Cristo. Ahora, quiero compartirles algunas características que son importantes para ser un buen discípulo. La primera es que todo buen discípulo tiene que poner a Cristo en primer lugar. Antes que otras prioridades, antes que otras responsabilidades, es necesario que el buen discípulo primero aprenda a poner como prioridad a Cristo en primer lugar, antes que cualquier cosa. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso implica una renuncia personal constante, una renuncia personal cada día. No se trata de vivir para uno mismo, sino se trata de vivir para Cristo. La segunda característica que puedo compartirles en este tiempo es que aquel buen discípulo que quiere ser o que quiere ejercer un liderazgo bueno, eficiente, es aquel que permanece en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 31 al 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso implica estar en constante conocimiento, en constante estudio de la palabra de Dios. Antes que leer, antes que prepararse en otras áreas, es importante que un buen discípulo primero permanezca en la palabra de Dios. La evidencia de todo buen discípulo, la evidencia de todo buen discípulo radica en la constancia que tenga este discípulo en la palabra de Dios. Ahí está la clave. Tercera característica que puedo compartirles en este tiempo, que es importante y necesaria para ejercer un buen o para ser un buen discípulo, es que el buen discípulo tiene que aprender necesariamente a obedecer. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El discipulado no es simplemente conocimiento, no es simplemente algo cognitivo, algo teórico. El discipulado trata también de obediencia y una obediencia práctica. Muchos piensan que la obediencia simplemente trata de escuchar algunas prédicas o de estar rodeado de pastores o de estar rodeado de algunos personajes cristianos. No, en realidad la obediencia tiene que ver con la práctica. La vida tiene que reflejar de todo buen discípulo lo que uno es. Por otro lado, otra característica que considero que es muy importante es que el buen discípulo necesariamente tiene que dar fruto. Por eso es que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 5, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. El buen discípulo necesariamente tiene que llevar fruto. Un buen discípulo, por más de que trate de ser o trate de mostrarse como un buen discípulo, no va a ser uno bueno si es que no tiene fruto. Tiene que rendir fruto. En algún momento, en algún punto, tiene que rendir fruto. El fruto es la evidencia de una vida conectada a Cristo. Otra característica es que el buen discípulo ama a otros.
El Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 34 al 35, dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, el amor es la marca visible del discípulo verdadero. Aquel buen discípulo necesariamente tiene que aprender a amar a su entorno, tiene que aprender a amar a su prójimo y mucho más cuando trata de enseñar a otras personas o de discipular a otras personas. Otra característica que puedo compartirles esta noche es que todo buen discípulo es aquel que aprende a formarse en el proceso. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4 dijo: La tribulación produce paciencia y la paciencia carácter. Entonces, todo buen discípulo también es formado a través del proceso. Un proceso que puede ser largo, un proceso que puede ser corto, que depende únicamente de Dios. Dios forma al discípulo a través de pruebas, a través de procesos. De esa manera, un buen discípulo es formado. Y aquel buen discípulo tiene que entender que no debe huir frente a las dificultades. Aquel buen discípulo tiene que aprender a enfrentar más bien las dificultades, a adaptarse frente a esas dificultades y a enfrentar también cada una de esas dificultades porque es consciente que Dios lo está formando. Otra característica es que el buen discípulo depende del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dijo: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, el discipulado no es un esfuerzo humano, sino una vida guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, esto implica que el buen discípulo tiene que orar constantemente, en todo momento, antes de enseñar, antes de dirigir y también antes de hacer cualquier tipo de actividad y mucho más cuando se trata de desarrollar un discipulado, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a sujetarse constantemente a Dios, buscar la dirección de Dios y eso revela una comunión espiritual con Dios, una buena comunión espiritual con Dios. Por otro lado, otra característica importante de todo buen discípulo es que el discípulo hace otros discípulos. Un buen discípulo jamás se va a quedar con todo su liderazgo, con todos sus dones, con todos sus talentos, no se va a quedar para uno mismo. Necesariamente un buen discípulo tiene que también formar a otros discípulos y esa también es otra evidencia de un buen discípulo. Por eso es que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28 versículos 19 al 20, y haced discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión. Es la misión a la que todos estamos llamados. Entonces, un buen discípulo no se va a quedar solo. Su liderazgo, su formación, no es solo para él, sino que este liderazgo o este discipulado bueno se multiplica. Y por último, la última característica que puedo compartirles en este tiempo es que un buen discípulo crece continuamente. En Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice: El sabio oirá y aumentará el saber. Entonces, el discipulado es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Un buen líder no se va a quedar, o un buen discípulo no se va a quedar como al inicio. Un buen discípulo va a escalar. Un buen discípulo va escalando peldaños. Y no para jactarse de uno mismo, sino más bien para que este discípulo pueda formar a otros. Y es necesario que crezca a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando los años, este discípulo tiene que ir creciendo a medida que va pasando el año. Esa es otra evidencia de un buen discípulo. Entonces, lo que puedo decir esta noche es que un buen discípulo es aquel que necesariamente debe seguir a Cristo, no debe soltarse de la mano de Jesús. Tiene que aprender a vivir en obediencia, tiene que aprender a sujetarse a lo que dice la palabra de Dios y a lo que Dios manda y cómo quiere Dios que sea su vida. Debe permanecer constantemente en la palabra de Dios antes que estudiar, antes que leer otro tipo de libros. Es necesario que permanezca constantemente en la palabra de Dios, tiene que dar fruto. Una evidencia de todo buen discípulo es que debe dar fruto, debe amar a otros, debe también
entender o debe también acomodarse al proceso, porque el proceso es parte del crecimiento. Y finalmente, en conclusión, podemos decir que un buen discípulo es aquel que hace discípulos. No se queda para uno su buen liderazgo, su buen discipulado, sino que este discipulado también lo comparte con otros. En resumen, un discípulo verdadero no solo cree en Cristo, sino que vive e imita a Cristo. Eso es lo que puedo compartirles en esta presentación. Les agradezco su atención, que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad.